Vale. Entonces, muy buenas noches. Voy a proceder a compartir la presentación para el día de hoy. El tema, ¿cuál es el nombre del tema que tenemos para el día de hoy eh, según lo que tienen en sus apuntes o el texto guía? Los siete seleccionados. Sí, ya algo así como los siete seleccionados, muy bien. Siervos. Los siete siervos, muy bien. Ok, Los siete siete. siervos. Siete siervos en el ministerio creciente. Muy bien, siete siervos en el ministerio creciente. Y había un tema añadido ahí, o un tema que va correlacionado más bien con ello, y es, ya están La viendo la imposición de manos. presentación. Muy bien, la imposición de manos. Y esos es los temas que nosotros vamos a ver en el día de hoy. Listo, esto corresponde al texto bíblico de Hechos 6 del 1 al 7. Primeramente vamos a hacer el ejercicio del texto de memorización del día de hoy. Algunos enviaron sus audios. Recordemos que la idea es que todos envíen sus audios, pero como para hacerlo dinámico, me van a enviar cada uno en su mensaje. Dice ahí la cita y las palabras que hacen falta en el orden. ¿Qué palabra está primero? Van leyendo. Son cinco, es la cita bíblica, hechos tal, tal, y las palabras. ¿Cuál es la primera palabra, la segunda palabra, la tercera palabra, la cuarta palabra y la quinta palabra? Me la escriben todo en el mismo mensaje, por favor, por WhatsApp. Ahí por WhatsApp. ¿Qué dice la primera palabra? Ujú. Cierren sus micrófonos, por favor. No se desconecten. Hagan el ejercicio tranquilamente. Perdóname, es que es como estoy por celular, se me sale. ¿Lo puedo hacer por mensaje aquí al chat? Bueno, Sandrita, hazlo, porfa. Vale, gracias. Busque siete. Disculpa, yo no entendí cómo. O sea, Solo tengo que escribir los que faltan. las que faltan, sí. La cita, o sea, ¿a dónde encontramos eso en el libro de los Hechos? Por ejemplo, Hechos uno tanto, esa es la cita. Y las palabras que hacen falta, simplemente, en el orden que están. Qué buen testimonio, sí. Qué bueno. Cierren sus micrófonos para que no spoilen a los otros compañeros. A ver, recordar que es memorizado, ¿no? Es que, ay, no la mandé porque miré el versículo, ¿no?
¿Listo? 30 segundos para que lo termine de realizar. ¿Listo? Ok. No lo voy a resolver, se supone que ustedes ya saben y por amor a los hermanos que ven el video después, entonces eh, no lo vamos a resolver ahorita. Muy bien, ¿falta alguno? ¿Listo? Ok, comencemos entonces nuestra clase. Vamos a mirar un poquito el contexto de nuestra clase de hoy. Cuando vayamos a un tema, siempre recordemos lo que estamos viendo en las clases anteriores, ¿cierto? Es necesario que nosotros evaluemos lo que hemos estado viendo para que nos coordine, como para que nos empalme la información que venimos recibiendo. Recordemos que el libro de Hechos es un libro histórico, es transicional, pero es un libro histórico. Eso quiere decir que tiene una secuencia de hechos en causa y efecto. O sea, algo sucede y eso que sucede causa otras acciones posteriores que van a repercutir necesariamente en la historia de lo principal, del objetivo principal que el Señor nos otorgó o nos enseñó en Hechos 1:8, que es y recibiréis poder, pero ese poder era para predicar la palabra y no solamente en Jerusalén, sino en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Siempre va a estar, en todo el libro de los Hechos, siempre va a estar esa máxima. Es como si lo hubieran establecido en un punto de las escrituras y alrededor del libro de los Hechos está, eso siempre va a estar ahí latente, ¿sí?, en el tema. Entonces, está la iglesia, ¿cierto? Y la iglesia vienen los apóstoles predicando, pero está la parte de la extensión del evangelio y esto causa de que se unan más creyentes a la iglesia del Señor. Entonces, una de las cosas que podemos observar en Hechos 4:32 es que tenían todas las cosas en común. ¿Quién me colabora leyendo Hechos 4:32 al 37? Una voz potente y una Biblia rápida. Hechos 4:32 al 37. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos, sobre todos ellos. Hasta Ujú. el 34. Entonces, 37, Sandrita, gracias. Listo. Pues no había ninguna necesidad en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, que significaba consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Ujú. Muy bien, entonces una de las cosas contextuales que tenemos es que a medida que iba creciendo la iglesia había un sentir de unidad y ese sentir de unidad era que las necesidades de los unos eran las necesidades de los otros. Entonces los que compartían
compartían, ay, perdón, los que tenían compartían, ay, los que tenían compartían, compartían sus bienes, tenían, compartían sus enseres, lo que podían lo compartían con todos. Y por eso dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, eran de un sentir todos, de tal manera que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Realmente, en este punto de la iglesia, y debemos recordar que no es el lugar donde se congregaban, porque una de las cosas que nos toca aclarar es que ellos iban todavía a reunirse en las sinagogas a orar, pero como la congregación de los santos como tal, ellos no consideraban, ellos no tenían una imagen de templo para ellos, del lugar de reunión, ellos se reunían en las casas. La iglesia primitiva se reunía en sus casas y allí compartían para todos lo que había, lo que tenían necesidad y los que tenían compartían lo suyo. Dice que la labor de los apóstoles seguía. La labor de los apóstoles seguía predicando y enseñando la palabra al punto que ellos eran cogidos, encarcelados, eran cuestionados por su labor, pero siempre tenían un lugar de refugio. Ellos llegaban a la iglesia del Señor, a reunirse con la iglesia del Señor. Leamos Hechos 4:33 y Hechos 5:12 que está ahí en la presentación. ¿Quién lo quiere leer? Bien. ¿Alguno? Así rapidito, ya que está ahí. 33. Con gran- 4:33. Sí, 4:33, gracias, Amparito. Está en la Y presentación. y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Muy bien, y Hechos 5:12. Y Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, los apóstoles tenían el sentir de ir a enseñar la palabra, ellos seguían enseñando la palabra, pero por digamos así, la consecuencia de eso es que la iglesia se iba creciendo. Eso quiere decir que la tercera parte del contexto de el tema que vamos a ver hoy es que el resultado de la predicación de los apóstoles es que la iglesia se aumentaba en número. ¿Qué dice Hechos 5:14? Otra persona que lo lea. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Muy bien, entonces llegó a crecer descomunalmente, ¿sí? O sea, en gran número, aumentaban en gran número. Haga de cuenta como que todos acá, los del libro de los que estamos estudiando hechos, los que están estudiando hermenéutica, los que van los domingos, que no están en ninguno de los cursos, pero están yendo los domingos, todos le enseñáramos a una persona de un momento a otro el número aumentaría, porque esa es la labor que el Señor le dio a la iglesia. Pero ¿qué pasaba con eso? Se, digamos así, se formó una realidad. Aunque los apóstoles estaban enseñando allá, para enseñar tenían que ir a la parte externa. La iglesia interna, ¿sí? Que estaba ofreciendo sus cosas, que estaba compartiendo las cosas unos con otros, entonces ellos comenzaban a suplir su necesidad porque era algo que ellos sentían, ¿cierto? Pero a la par se necesitaba que eso que ellos estaban repartiendo y como la iglesia estaba creciendo, fuera administrado. Entonces, acá hay dos labores que de alguna manera tiene que realizar o que se gestan en la iglesia como tal y que es parte del servicio de cada uno de los miembros de la congregación. Es parte de los llamados afuera, porque eso significa iglesia. Permítame un momento.
Una es que, digamos que una de las, eh, se me fue la palabra, una de las labores que tiene que realizar el creyente es el hecho de que dar para la obra del Señor. Como ustedes ven, para ellos era algo natural, pero si nosotros lo vemos hoy en día, parece que es algo que no es tan natural. Uno podría poner las debidas excusas de que no, es que en otras iglesias lo único que hacen es pedir plata, no, es que yo no tengo tanto, no, es que realmente pues yo no estoy habituada a dar para otras cosas, me parece raro no, no doy porque no sé qué van a hacer con esa platica, ¿sí? Miles de cosas, pero naturalmente, delante del Señor, el creyente tendría que suplir para las necesidades de la iglesia por medio de la ofrenda. Vamos a leer 2 Corintios 9, del 5 al 15. Alguien que lo quiera leer con voz potente. 2 Corintios 9, del 5 al 15. Es que Dios la sustenta por medio de las ofrendas de los hermanos y ellos tienen el entendimiento y el sentir de ofrendar para los recursos que requiere la extensión del Evangelio y las necesidades de los hermanos. Ah, no, ese no está ahí. Ese es el, el, ¡Ay! el texto. Toca Perdona. buscarlo. No, tranquila, Pati. Búscalo. ¿Cómo fue? ¿Alguno ya lo encontró? 9, ¿de dónde a dónde? 2 Corintios 9, del 5 al 15. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará cada uno de, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda Liberalidad, liberalidad, la liberalidad. cual liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abundan en muchas acciones de gracias a Dios, porque la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Muy bien, pues resulta que el dar es un don de parte de Dios. Y es un don de parte de Dios porque es parte de la generosidad que puede tener una persona para con el hecho de suplir las necesidades de la iglesia como tal. Pero ese don es algo que pueden manifestar todos los creyentes y se supondría que podría ser un don natural como lo tenían los creyentes en el libro de los Hechos.
Realmente el ofrendar es el entendimiento de que el Señor me provee a mí. Cada uno de los bienes, como ustedes vieron en el libro de los Hechos, los hermanos, ellos tenían esa verdad innata. Los bienes que tenían no era que le pertenecían a ellos, fueron dados por el Señor para su debida administración. Y dentro de esa administración está el sacar lo necesario para suplir a la iglesia del Señor, no solamente sus necesidades, sino la extensión del Evangelio. Como ustedes pueden ver, el libro de los Hechos nos marca un cuadro donde realmente la iglesia se reunía en un lado, pero ellos no dejaban de tener necesidades. Ellos necesitaban trabajar, ellos necesitaban buscar el sustento. Para la extensión del Evangelio necesitaban recursos. Aún el Señor Jesús, cuando sacó la moneda del pez, era porque tenían que pagar unos impuestos y ellos necesitaban recursos. Dios no es ajeno a las necesidades de la iglesia y mucho menos a que, miren ustedes a ver de dónde sacan los recursos para poder adelantar, llevar el mensaje de evangelización, darle a los misioneros, suplir las necesidades de la iglesia, tanto en el lugar donde se congregan como de pronto las necesidades de los hermanos para poderles ayudar. O sea, hay muchas cosas que se mueven alrededor de la iglesia y que em, necesitan ser suplidas y eso el Señor se lo encargó a los miembros de la iglesia. ¿Sí? Como lo hicieron. Para los de hechos era natural, pero hoy en día quizás para nosotros no es algo natural y se tiene que cultivar, como el Señor lo dice acá en Segunda de Corintios, que realmente la ofrenda es algo que destina cada persona, dice que no por exigencia, sino porque de corazón lo otorga, pero para que eso se dé de esa manera tiene que entender de dónde viene el recurso. Si yo soy de las que pienso, no es que yo trabajo y yo soy la que me sustento y deja de lado a Dios, pues realmente no está mirando la visión de los recursos según en lo que el Señor determina. Como dice ahí, eh, y el que da semilla al que siembra, o sea, Dios, el que en el versículo 10 de Segunda de Corintios, y pan al que comen, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará frutos de vuestra justicia. O sea, como vemos ahí la gráfica de los circulitos, la ofrenda viene de Dios, o sea, la provisión viene de Dios. Yo administro la provisión que viene de Dios, dentro de esa administración aparto para la ofrenda del Señor y esos recursos se vuelven para la obra del Señor. O sea, es un círculo que beneficia, digámoslo así, nos beneficia a todos, pero siempre la provisión vuelve y llega a donde pertenece, que es al Señor. Pero esos recursos se recogen y se abre otra necesidad, y esa otra necesidad es que esos recursos sean administrados. Y es en ese contexto donde entra el pasaje que nosotros vemos hoy. ¿Sí? Que es en el hecho de que se necesita administrar correctamente esos recursos, se necesitan administrar correctamente por personas idóneas para ese cuidado. Entonces, vamos a leer Hechos 6 del 1 al 7. Si alguien me colabora leyendo Hechos 6 del 1 al 7. Listo. ¿Quedó algo no entendido con lo de la ofrenda o todos entendieron? Está muy claro. Ok. ¿Para todos ¿Ya? igual? Sí, sí. ¿Hechos qué? Hechos 6 del 1 al 7, el pasaje que nos corresponde para el día de hoy. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy bien, entonces como yo les decía, los hechos que ocurren en la iglesia en formación, en la iglesia primitiva, son de causa y efecto. Entonces, lógicamente se recibían los recursos, se distribuían, pero habían personas insatisfechas. Había una inconformidad. Y es que la iglesia no solamente se constituía en ese momento de judíos hebreos o de los judíos nacidos directamente en Jerusalén y en Judea en esa época, todo lo que correspondía de esa área, sino que también habían judíos griegos, que eran los judíos que habían nacido en otras regiones, que tenían otros idiomas y eran los que estaban presentes cuando estuvo en el Pentecostés, judíos que tenían quizás otra cultura, pero que iban a Jerusalén a hacer todos los ritos que correspondían de cada año de la Pascua. Entonces, eh, estos judíos como tal, se sentían discriminados, ¿sí? No porque no fueran parte de la nación, porque la dispersión se dio cuando el pueblo judío fue exiliado por el imperio babilónico más o menos en el 580 antes de Cristo, a causa de la idolatría del pueblo, fue el castigo que Dios otorgó a Israel a causa de la idolatría del pueblo y una consecuencia de lo que pasó de la división del reino cuando el rey Salomón pues pecó contra Dios y por su hijo Roboán fue dividido. En el reinado de su hijo Roboán fue dividido el reino en el reino del norte y el reino del sur. Más o menos en el 722, el, el reino del norte fue completamente destruido, o sea, no se volvió a reintegrar, pero el reino del sur en el 580, más o menos por los babilónicos, lo llevaron a exilio a Babilonia y unos años después fue devuelto. Pero en esos años de exilio, muchos judíos se quedaron en esas regiones que les otorgaron en el extranjero. Allá seguían practicando su religión, tenían sinagogas y cada vez que necesitaban cumplir con la Pascua, hacían el largo viaje a Jerusalén. Y esos son los judíos de la dispersión, porque ellos crecieron o según la región donde estaban, pues tenían otra cultura y quizás habían adoptado el idioma de la región donde estaban. Entonces ustedes podrán entender, los judíos eran súper celosos, los judíos de esa época, con los fariseos, los saduceos, con todo como se llevaba, digamos así, el gobierno en esa época y el cubrimiento de su religión por las leyes, pues ellos eran un poco celosos con los judíos que estaban en otras regiones. Eso causó que de alguna manera los judíos griegos se sintieran algo excluidos con lo de la ofrenda que estaban distribuyendo, como que ellos sentían, no dice allí que fuera verdad, pero hubo la inconformidad donde ellos sentían que las viudas, que eran las que necesitaban, digamos así, estar protegidas, porque dentro del contexto judío, una mujer que quedaba viuda y de pronto no quedaba con bienes, era una mujer que quedaba expuesta a la calle, a trabajos forzosos, a suplir otras necesidades por su cuenta porque no tenían los recursos y la familia no le sustentaba en muchas oportunidades. Entonces, a ella la sustentaba la iglesia, era parte del cuidado que el Señor desde tiempos antiguos les había dicho a los judíos que tuvieran cuidado con las viudas y con los niños, con los huérfanos. Entonces ellos se sintieron que los estaban desatendiendo.
Mira que eso no fue sorpresa para los apóstoles, ellos recibieron la inconformidad y tomaron una decisión. ¿Cuál fue la decisión? De buscar siete varones llenos del Espíritu Santo y sabiduría para ellos dedicarse solo a la oración y a la evangelización. Muy bien, entonces ellos decidieron, dijeron, listo, sí, puede pasar. ¿Por qué puede pasar? Porque era un gran número de personas, se necesitaba una administración diferente. Ellos no podían estar en dos lugares a la vez, ¿sí? Tenían que o priorizar una cosa o priorizar la otra. El mandato del Señor para Pedro era el cuidado de la grey, cuando después de que el Señor lo confirma, lo reafirma después de haberlo negado 3 veces, cuando dice que, que cuide a sus ovejas, ¿cierto, Señor? Que si lo amaba y que cuidara sus ovejas. Realmente era el deber del apóstol cuidar su grey, pero era también tomar las decisiones necesarias administrativas para que ese cuidado se ejerciera. Y en esta oportunidad se escogieron, se tenían que escoger, ellos decidieron los apóstoles que tenían que ser 7 hombres que ayudaran con la administración de la iglesia como tal. Entonces, era necesario e importante atender la administración de las necesidades de la iglesia y esa labor la debían realizar otros miembros de la congregación que cumplieran ciertos requisitos. ¿Qué requisitos ustedes recuerdan que debían cumplir según el texto bíblico y según el texto que ustedes vieron, leyeron? Que Que fueran, fueran parte del Llenos del ministerio. Espíritu Santo. Muy bien, Camilo, que fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más? que fueran varones. Varones, muy bien. ¿Alguien más? Sabiduría. Tenían que Muy tener sabiduría. bien, que debían tener sabiduría. Otra característica, Que fueran Muy de buena buen reputación. testimonio. buen testimonio. ¿Alguien más? ¿Quién dijo por allá? ¿Sandra? Tenían que ser conocidos por su andar espiritual. Muy bien, Yanira, su andar debía reflejar la parte espiritual. ¿Alguien más? De buena reputación, pero De ante la buena gente. reputación, muy bien, con las personas de afuera. Entonces, esos son los requisitos. Tenían que ser de la congregación, o sea, no era una persona, "Ay, venga, llamemos yo conozco un administrador allí, ¿sí? Y que administre la iglesia, ¿sí? Vamos allí y le decimos, yo creo que si él la administra nos va bien. No, tenía que ser alguien de la congregación. ¿Sí? Personas de la congregación. Tenían que ser varones, efectivamente, y hoy en día con todo pues el movimiento feminista eso sería contra eso, pero más adelante vemos que hay diaconisas. O sea, eso fue establecido en ese momento por el contexto. Recuerden que ellos están en una transición. Todas las decisiones que toman, van a tomar ellos, están todavía marcadas bajo el halo de la cultura judía. ¿Sí? Es más, las personas que están en este punto de la iglesia primitiva son judíos todos. Entonces no podían poner allí a una mujer porque eso iba en contra de su cultura. Hubiera sido algo que realmente hubiera sido revolucionario. Pero en las epístolas sí se habla de diaconisa, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y no entren en conflicto de pronto. Lo tercero es que tenían que ser de buena reputación, de buen testimonio ante los de afuera. O sea, no que viniera alguien. Recuerdan ustedes que, por ejemplo, para la elección de ancianos, una de las cosas es que se hizo la publicación de quién se iba a elegir y que si alguien tenía algo en contra, podía ir y decirlo. Porque uno de los requisitos, no solamente para el diaconado, que el diaconado es administrador, no solamente para eso, sino para los ancianos, es que tengan buena reputación, tengan buen testimonio público. Cuarto, tenían que ser reconocidos por su andar espiritual, como lo dijo Yanira, su misión y guía del Espíritu Santo. O sea, realmente su vida, su andar tenía que mostrar unas características donde ellos se sometieran a la palabra del Señor y que el Espíritu Santo sí los estaba guiando. Y quinto, tenían que ser conocidos por su sabiduría, conocimientos profundos no solamente en la de la palabra de Dios, que son los espirituales, sino también en algún arte, algún oficio que ellos realizaran. O sea, que no podía ser, prácticamente no podía ser un vago,
si pudiéramos ponerlo así, sino que tenía que tener algún conocimiento de algún arte. Trabajador. Eh, muy bien. Entonces, esos eran los requisitos que debía tener. em, Esos eran los requisitos que debían tener las personas que debían elegir. Dice que la iglesia eligió a 7 personas efectivamente que reunían estos requisitos, pero el texto nos dice algo curioso y es que estas personas eran de nombres griegos. De alguna manera escogieron para la administración de esto, porque la queja vino de los judíos griegos, pues de alguna manera fueron ellos elegidos en este sentir. Eran ellos quizás los que habían hecho la reclamación en cuanto a la falencia que estaba sucediendo. Quizás los que estaban manejando los recursos eran judíos, hebreos, todos y necesitaban poner la administración en equilibrio. Y en ese equilibrio, pues las personas que pudieron elegir también pues venían de que eran judíos griegos. Por ejemplo, estaba Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y Felipe, que son los dos personajes que siguen a la historia del libro de los Hechos que los vamos a ver tanto al uno como al otro haciendo una función. También a Prócoro, a Nicanor, Timón, Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Sí? O sea, realmente el único que no era judío, judío de descendencia o de ascendencia, era Nicolás, porque él era un prosélito, era un griego que se había hecho parte de la religión judía. Y dice que esto tuvo un efecto, y el efecto, según lo que nos dice el libro, es que la palabra del Señor tenía más y más impacto. La buena administración, o sea, la buena toma de decisiones en cuanto a la administración de la iglesia y realmente, señor, era muy lindo porque de una vez lo que hacía era, digámoslo así, demostrar que la decisión que habían tomado era avalada por él por medio de lo que sucedía alrededor. Y eso fue que también era tan buen, eh, ¿cómo lo digo para que suene correctamente? La guía del Espíritu estuvo alrededor de toda la elección que se vio reflejada en que el Evangelio, lógicamente los apóstoles tenían ya libertad para ir a predicar el Evangelio y habían personas encargándose de las cosas internas de la congregación. Mi pregunta acá es, ¿ustedes están al tanto de la parte de suplir para las necesidades de la congregación, al tanto para mirar quiénes administran bien esos recursos de la congregación? ¿O ustedes ni siquiera saben ni se dan por enterado que la iglesia tiene necesidades que necesitan ser suplidas y que necesitan ser administradas? Es una pregunta para que ustedes la analicen y tomen las medidas necesarias que el Señor les muestre a través de la enseñanza bíblica. ¿Listo? Por otra parte, para poder elegir a los 7 diáconos, a los 7 administradores de la iglesia, los apóstoles hicieron una acción que es considerada, que ustedes pudieron ver, que es considerada en muchos ámbitos cristianos como, y en muchos ámbitos religiosos de otras denominaciones como algo que transmite ciertos poderes o ciertas magia, no sé cómo poderle decir, ciertas cosas más allá de lo explicable. Y eso es la imposición de manos. ¿Qué pudieron entender ustedes en este tiempo? Vamos a hacer un poquito el análisis de la imposición de manos para poder nutrir nuestro estudio. Yo quiero opinar. Yo digo que es una acción más como simbólica, de donde está demostrando que es como para dar a entender que era esa persona la que iba a cumplir
o bien sea la actividad o la función que iba a hacer, o el que era seleccionado. Eso era más que dar algún tipo de poder o dar algún tipo de, no sé, era simbólico, era Sí. simplemente simbólico. Ok, gracias, Camilo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra opinión o algo que quiera añadir? Bueno, yo pienso que la imposición de manos, de acuerdo a lo que entendí, pues indicaba bendición. Sí, en este caso, los apóstoles estaban bendiciendo a estas 7 personas, a estos 7 varones, y estaban indicando también que ellos estaban allí en el lugar, ¿sí? En su lugar. Era como identificarlos e indicarles que ellos estaban como quienes están allí en su lugar, o sea, que los estaban reemplazando en ese proceso, Ah, ¿sí? ok, Era como que determinándole una labor. correcto. Ok. ¿Alguien más? Yo pude notar que en los tres, o sea, en las tres divisiones de la Biblia, Ujú. es la imposición de manos era diferente. Entonces, en el contexto del Antiguo Testamento era como una cosa, en el Evangelio otra, y en los últimos que, no me acuerdo, Timoteo, los últimos, no me acuerdo cómo se les Epístolas. En las epístolas, epístolas. era otra cosa diferente. Pero en todas, para mí, hay una similitud y es como si tú estuvieras entregando algo. O sea, estás Mm, soltando algo y estás entregando o compartiendo algo, bien sea una bendición o un título en el caso de Moisés con Josué, o haciéndolo parte de. Yo siento que un poco en nuestra iglesia es cuando recibimos al Espíritu Santo o cuando hacemos parte de la iglesia o digamos cuando recibimos la bendición de uno de nuestros hermanos, es eso, o sea, como que haces parte de porque te están compartiendo de. Ya. ujú. Ok. Gracias, Alejita. ¿Alguien más? Yo, te mostraron como diferentes ejemplos de desde el tiempo de antes, pero todo era básicamente lo mismo, como mostrar las personas que estaban involucrados en eso, como el ejemplo de bendición, de quién y hacia quién se le daba como palabras de bendición, o sobre ceder un mando, sobre quién y hacia quién era el mando, pero era como para ilustrar, hacerlo como más claro de sobre qué persona se trataba. Ujú. Ok, gracias, Geraldine. ¿Alguna otra opinión? Muy bien. Entonces, ese es el realmente, aunque en el mundo cristiano se le da mucha vuelta a la imposición de manos, ay, es, falta, ay, no sé qué pasó, permítame. Aunque en el mundo cristiano se le da mucha vuelta a lo de la imposición de manos, realmente la imposición de manos no tiene nada místico, ¿sí? Como decían ustedes, si vieron el texto, se utilizaba en diferentes escenarios, ¿sí? Se utilizaba en diferentes escenarios con el fin de, permítame, busco acá la diapositiva, que no sé qué se hizo. Ah, ya sé. Eso, listo. Perdón, qué pena. Pasó algo acá con la diapositiva ya. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, se muestran diferentes escenarios de donde se utilizaba la imposición de manos, ¿sí? Aunque en algunos momentos se alcanza a percibir un hecho más extraordinario de lo que se podía mirar, realmente la imposición de manos era un proceso de identificación.
Para los que pudieron mostrar o para los que pudieron evidenciar en el día de la elección del anciano en nuestra iglesia, uno de los actos que se realizó fue el hecho de la imposición de manos por parte de la autoridad al a la persona que ingresaba también a la autoridad. Entonces, realmente, aunque pudiera uno ponerle algo de misticismo, como lo hacen en algunas iglesias basados en un texto, por ejemplo, en el momento en que el Señor le impone las manos a los niños como un acto y donde los sana, podría decir, no es que le puso las manos para sanar, realmente ese no era el contexto, era un contexto de identificación con el ser que el Señor estaba cuidando allí, como ese momento donde este niño o estas personas necesitan el hecho de que la autoridad de alguna manera los proteja, ¿sí? Es evidente, dice las conclusiones del libro, es evidente que la idea central de la imposición de manos, aunque diferente, no, como dijera yo, según, no según el contexto, sino según la definición exacta, era identificación. Esto había influido mucho, si no totalmente, en el pensamiento apostólico en cuanto a ello. Tanto así que en Santiago, cuando dice que una persona está enferma, entonces los ancianos vayan y le impongan las manos, ¿sí? Como un hecho de identificación con su dolor, ¿sí? Como nosotros estamos aquí presentes para ti, como un hecho de identificación con ellos. El trasfondo antiguo testamentario del uso de los hechos hay otra evidencia que apoya el significado de identificación, ¿sí? Dice que los creyentes habían sido ungidos y sellados por el Espíritu Santo, recibiéndoles como arras en sus corazones. No hay mención alguna de la imposición de manos en otro tipo de contextos. Entonces, aun cuando en los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver más adelante, que si digamos así, la imposición de manos sea un hecho espiritual, donde se necesitara poner las manos para una transferencia de poder, eso no es así, en ninguna manera es así. Es la forma como el Señor dio como una señal de identificación y de comunión, de que tienen el mismo espíritu y que tienen la misma verdad. Y porque tienen esa misma verdad, entonces es identificada la persona, digamos, en el contexto de autoridad o en el contexto de diaconado, si se hace en eso. O si una persona está enferma, me identifico contigo en tu dolor. Y realmente la oración, porque va acompañada con la oración del justo puede mucho, yo me identifico contigo, hasta puedo orar por ti. Entonces no es algo sobrenatural para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Algo que añadir ante la imposición de manos? Judy, yo quería hacerle una preguntita. Bueno, ahorita estaba tratando de aclararla, ¿no? Yo pensé que, yo lo que había entendido era que era solamente la imposición de manos en el Antiguo Testamento, pero ya su me está mostrándolo ahorita de esta manera. Bueno, ya lo entendí que sí se puede hacer, pero de una manera simbólica, ¿sí? Sí. Entiendo yo. Porque, pues bueno, pues yo contesté mal, escribí mal ahí que solamente era para el Antiguo Testamento. Ujú. Bueno, a diferencia de, por testimonio, cuento es, lo que pasa es que, bueno, menos mal que se me aclaró todo de que era como simbólico, porque hay en unas congregaciones lo que hacen es, ¿cómo se llama? Tergiversar lo que era la imposición de manos. Eran como, por ejemplo, decirlo de esta manera, como si la persona tuviera como un poder para hacer algo sobre la persona. Digamos un ejemplo, si la persona está enferma, van y le imponen la mano que para que la persona se sane. Y eso está mal, o sea, no es lo que significa, sino transgiversan las cosas. Y pues gracias porque tenía una duda hace mucho tiempo porque pues
lo viví en carne propia, entonces ahora entiendo que eso es más simbólico, que no es que eso le daban como era como un poder, como, o sea, por decirlo, ¿no? Como si tuviera un poder la persona para ir a sanar a Sí. o a sacar un demonio, no sé qué, bueno, su merced me entiende lo que le estoy Claro, y diciendo. es por el contexto, por algunos pasajes donde habla de la imposición de manos, pero ninguno de los pasajes está diciendo que sale un poder sobrenatural de allí. Es un proceso de identificación con la persona. En el Antiguo Testamento era un proceso de identificación donde el cordero que iba a ser sacrificado y la persona culpable la persona culpable le ponía las manos encima al cordero y no le está diciendo, mira, te transmito mi pecado, allá quedó, no, porque era el pecado de él. Lo que estaba haciendo era un proceso de identificación donde decía, este cordero va a morir, es inocente, va a morir por mi pecado. Esa es la ofrenda que yo ofrezco. Entonces no era algo de algo místico, sino era un proceso de identificación. Si es de autoridad, le imponen las manos porque es como decir, ahora estamos en el mismo papel de autoridad, te identifico como esa autoridad, también parte de esa autoridad, ¿sí? Lo que les decía yo en cuanto a la imposición de manos en la enfermedad, no es que venga, le pongo las manos y de alguna manera absorbo la enfermedad, te curo, no era un proceso de identificación donde entendemos tu dolor, estamos aquí para ti y oramos por ti. Es muy diferente, es de identificación como persona. Entonces, todo esto nos ayuda a poner, el libro de los Hechos es un libro muy importante en ese tipo de cosas porque nos ayuda a poner esos conceptos en el orden donde es. No que cuando tuvieron el Espíritu Santo y les pusieron las manos es porque le transfirieron el Espíritu Santo. No, una persona tiene el Espíritu Santo cuando conoce la verdad del Evangelio. Eso es lo que pasa. Nada más y nada menos. Es un proceso que te identifico que eres parte ahora del reino de Dios, como yo soy parte del reino de Dios. Entonces, es, como decía Yanira, es un proceso, sí. Gracias, hermanos, por estar en la clase. Les dejo que pasen una buena noche. El versículo para la próxima semana, como ustedes lo pudieron ver en la presentación, es Hechos 7:55. El material de estudio es, ya les digo, el material de estudio para esta semana es Esteban, su testimonio y martirio, va del Hechos 6 al 8, Hechos 6 a partir del versículo 8, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7 en la lectura bíblica. Y en las páginas son la página 47 y 51, que a partir de este momento ya la pueden encontrar en el Classroom, el versículo y el texto que corresponde, tanto bíblico como el texto de la lectura asignada. Entonces, el Señor les bendiga y nos vemos el próximo jueves, una próxima oportunidad. Espero que estudien mucho.